Cuando miramos todo lo que está pasando, no solo por las noticias, sino también situaciones que a veces nos toca ver, a lo mejor nosotros como cristianos podemos decir, ¿qué gente tan mala? No tienen conciencia, no tienen sensibilidad. El castigo de Dios tendrá que venir sobre ellos. Ahora, de pronto pensamos que nosotros estamos ausentes de culpa. Estamos ausentes de alguna observación de Dios sobre nosotros. Y es interesante en este sentido lo que dice el Salmo 32. Vamos a leer los dos primeros versículos. Dicen así: Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Salmo 32, hemos leído el versículo 1 y 2. Es interesante que 2 veces se menciona la palabra bienaventurado. Y la palabra bienaventurado significa alguien que está completo, alguien que está en un perfecto equilibrio interior, alguien que está feliz, es decir, no tiene culpa, no tiene culpa. Ahora, es difícil para el ser humano enfrentar la culpa. Ustedes han escuchado, por ejemplo, en estos días, lo que dicen los dirigentes del paro, lo que dice el gobierno. La conclusión es que nadie es culpable. Nadie es culpable, nadie admite la culpa. Y ocurre que a veces a nosotros los cristianos puede pasarnos lo mismo. No nos miramos como deberíamos mirarnos. Y es interesante entonces que este salmo nos puede ayudar a mirarnos a nosotros mismos. Hay otros pastores que tienen también este pensamiento. Cuando nos preguntamos, bueno, ¿quién tiene mayor culpa con todo esto que está pasando? Podríamos decir, como en el caso de Nínive y el profeta, y el profeta que quería ir allá para darles un mensaje de castigo, porque era gente tan mala que no merecía ningún perdón. Y el profeta que se negaba a ir decía, ¿a qué voy yo si tú después lo vas a perdonar? Evidentemente los ninivitas eran muy malos y habían tratado muy mal al pueblo de Israel. Sin embargo, ¿cuál fue la razón que Dios dio para que el profeta pudiera sentir compasión por Nínive y la necesidad de que Nínive escuchara el mensaje? Dios le dice al profeta enviado allá, mira, ¿cómo no voy a tener compasión yo de esta ciudad? Si estas son personas que no saben distinguir entre su mano izquierda y su mano derecha. La otra noche, cuando había problemas aquí en Cali, yo en el balcón del departamento nuestro miraba que el cielo se estaba poniendo negro. Se veía venir una lluvia, pero fuertísima. Yo dije, Señor, que bueno, mande una tormenta y que caigan bastantes rayos sobre todo los que están haciendo daño. Pero después me vino a la mente la situación de Nínive y la actitud de Dios. Cali,
a pesar de todo. Es una ciudad en que la gente no sabe distinguir su mano izquierda y su mano derecha. Es una ciudad que necesita palabra, pero también compasión. Palabra y compasión. Por eso que cuando aquí en el Salmo 32 dice, bienaventurado aquel, no dice que hay una gran cantidad de bienaventurados, sino que pareciera que a la luz del salmista, y obviamente el propio salmista David, que escribió este salmo, no se podía considerar bienaventurado con todo lo que había hecho. Y él estaba viviendo la culpa. Entonces parece que él dice, lo que yo no soy, porque no estoy sintiendo ninguna felicidad después de lo que hice. Ordenar la muerte de un hombre de confianza que estaba dispuesto a dar su vida por mí, el general de su ejército. Y parece que en ese sentido él está diciendo, oh, pero feliz, completo, tranquilo, liberado, aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa su iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Ahora, fíjense la palabra que usa aquí en este salmo, David. Bienaventurado aquel cuya transgresión. ¿Qué es una transgresión? ¿Qué tan delicado es ese término aplicado a alguien que cometió culpabilidad? La palabra transgresión nos está indicando alguien que conoce exactamente lo que no tiene que hacer, lo que no debe hacer. Conoce la norma, conoce las consecuencias y sin embargo está dispuesto a cruzar la línea roja. No se detiene. Ninguna prevención lo aquieta. En otras palabras, es un pecador con pleno conocimiento que está transgrediendo, está saltándose lo que él sabe que tiene que hacer. Pasó el límite. Inmediatamente entonces él agrega, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Ahora, ¿cómo juega esto en la mente nuestra? Hay una tremenda diferencia entre ser declarado culpable de algún crimen y realmente experimentar un sentimiento de culpa. Ocurre que puede producirse en el ser humano un acostumbramiento del pecado, un acostumbramiento de la transgresión. Por lo tanto, entonces, no experimenta el sentimiento de culpa. Puesto que sabemos muy bien que el sentimiento de culpa es uno de los más grandes enemigos de la salud mental del ser humano. Rapta totalmente la felicidad de la vida, el sentimiento de culpa. Ya sea imaginario, cuando a veces llevamos culpas de otros, o real, cuando es nuestra propia. Me parece que entonces la situación que Cali está viviendo tan tremenda, donde es facilísimo culpar, hacer una lista de culpables. Nosotros, frente a esto que sucede, no experimentamos ningún sentimiento de culpa. Toda la culpa parece que está en la ineficacia del gobierno, como dicen algunos, o en las exigencias de los que nos han conducido a esta situación, los comités del paro. Pero si nos preguntamos, ¿por qué está sucediendo esto en la ciudad de Cali? La respuesta está
en lo que Dios le dijo al profeta en la ciudad de Nínive. Le dijo, mira, ¿cómo no voy a tener yo compasión de esta gente? Si no saben discernir ni entre su mano derecha y su mano izquierda. En otras palabras, no conocían los límites establecidos por Dios para no transgredirlos. Ahora, en el caso de la ciudad de Cali, hay algunos que han cometido transgresión, han conocido los límites y sin embargo los han sobrepasado. Pero preguntémonos por nosotros. ¿No hay algunos límites que a veces nosotros también sobrepasamos? Sabemos exactamente que no debe ser. Sin embargo, pasamos la línea roja y pensamos que por alguna razón muy especial de lo que nosotros somos, creyentes en Cristo, la disciplina del Señor no vendrá. Es una equivocación. Por eso David, en este Salmo 32, donde de alguna manera está mostrando su vida y la situación que está viviendo, él sí se siente un transgresor, se siente culpable, pasó por encima de la línea roja, cometió adulterio y luego, para tapar su adulterio, intentó y logró asesinar al esposo de esa mujer, que era nada menos que el general que custodiaba su propia vida. Sintiéndose ahora de esa manera, David expresa el versículo 2. Dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Y ahí David está diciendo, ese soy yo. Ese soy yo y no me siento bienaventurado. No me siento tranquilo, no me siento feliz, no me siento completo. Hay algo que falta en mi vida que lo he perdido. A veces nosotros podemos sentirnos también así. Basta pasar varias líneas rojas. Y los creyentes en Cristo encontramos en la palabra de Dios muchas líneas rojas que no debemos pasar. En el Antiguo Testamento era muy clara la sentencia. Aquel que viola la ley en presencia de uno o dos testigos morirá y no habrán poblaciones de resguardo para él. En el Antiguo Testamento era muy fuerte la situación. En cambio, en el Nuevo Testamento, a los cristianos no se nos amenaza. ¿Qué se nos dice? Levántate de donde has caído. Vuelve al Señor. Y Él no solo te restaurará, sino que traerá paz a tu corazón. Miren el trato tan diferente. Tan diferente. Y quizás por eso a veces nosotros pasamos por alto muchas líneas rojas y que a veces son tan personales que no transmiten nada a otra persona. Pero igualmente entonces somos transgresores, si eso es lo que hemos cometido. Ahora, cuando Dios creó al hombre, lo hizo con la intención de que fuera una persona completa, en el más alto sentido de la palabra, para que pudiera cumplir el plan de Dios y disfrutara su existencia. Pero el hombre, como leemos en Génesis, Adán y Eva, pecaron deliberadamente. Transgredieron la ley que Dios había impuesto. Dios le había establecido una línea roja. De todo lo que está aquí podrás comer, pero del fruto del árbol del conocimiento y del mal no comerás. Porque el día que tú comieras de eso,
entonces morirás. Es decir, tu relación perfecta entre tú y yo terminará. Y lamentablemente así pasó. ¿Cuál fue el resultado? El resultado de esta violación de Adán y Eva fue que una red de culpabilidad envolvió al hombre, al ser humano total. No solamente a ellos, envolvió al hombre, al ser humano en su totalidad, y lo aprisionó totalmente. De inmediato, un abismo se abrió entre Dios y el hombre. Y ese abismo es el que fue resuelto por la muerte de Cristo en la cruz, donde nuestros pecados no solamente fueron cubiertos, sino que fueron absolutamente perdonados. Ahora, pensemos esto. Esa acción salvadora, gratuita, benéfica de Cristo por nosotros, nos hace doblemente responsables y más responsables que todo lo que está sucediendo en Cali y quienes lo hacen, porque nosotros conocemos las líneas rojas. Por eso que debemos mirar a la ciudad de Cali y todo lo que está sufriendo, como Dios la miró y le dijo al profeta, mira, ¿cómo no voy a tener compasión yo de esta ciudad? Si casi la mayoría de ellos no saben distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda. Son capaces de cambiar la estatua de Belalcázar y poner una cabra con cuernos que simplemente es una representación de Belcebú. Por eso, hermanos, en esta mañana lo que quiero comunicarles es que somos doblemente responsables. No podemos decir que no tenemos nada que ver con lo que está sucediendo en la ciudad. No estamos nosotros haciendo nada malo, en el sentido de hacer algo frente a otro ser humano. No, eso estamos haciendo, no. Pero sí saltamos la línea roja de no llevar el evangelio como correspondía a una ciudad como aquella en la que nosotros estamos viviendo. En el Antiguo Testamento se nos da un consejo: orad por la ciudad en que habitáis, para que viváis en paz. Pero ahí la palabra orar tiene un sentido mucho más amplio que solamente hacer peticiones por la ciudad. Ahí orar significa asumir una responsabilidad como el padre que tiene un hijo que se porta mal. En otras palabras, comunicar la existencia de las líneas rojas, comunicar lo que Dios puede hacer en la vida, comunicar la transformación que Dios puede hacer a través de su palabra. En otras palabras, evangelización que no hemos hecho como correspondía. Y esto toca a las muchas iglesias en la ciudad de Cali. Y hemos llegado a una reflexión sobre esto. De ahí entonces que, sin embargo, a pesar del aparente problema sin solución para Adán y Eva, para el ser humano, para la humanidad en general que cargó con el pecado original, lo más bello, lo más increíble, es que no fueron los culpables, Adán y Eva, los que se acercaron a Dios para restablecer la comunicación con Él. Fue Dios. Él tomó la iniciativa. Fue en busca de ellos. Y les dijo, Adán, ¿dónde estás? No escucho tu voz. No te veo. ¿Dónde estás, Adán? Obviamente, Adán
no tenía cara para presentarse delante de Dios, pero Dios lo buscó. Y Dios nos está diciendo muchas cosas a través de esta situación que estamos pasando. Nos está diciendo muchas cosas. Y nos está permitiendo reflexionar. ¿Cuál es el lugar para el cual Dios nos colocó a cada uno de nosotros en este último tiempo? Recordemos, pensemos, Cali es nuestra Nínive. Y no podemos hacer lo que hizo el profeta que fue enviado allá. Qué bueno, voy a dar el mensaje y les dijo, señores, si no cambian, Dios va a acabar con esta ciudad. Y él dijo, por fin. Y Dios le dijo, no puedo. Y a veces Dios hace lo mismo con nosotros. Porque a veces hay ciertas temporadas nuestras o días nuestros en que no sabemos cuál es nuestra mano izquierda y cuál es nuestra mano derecha. Y nos equivocamos. Y pasamos líneas rojas. Pero fíjense que es el Señor el que nos busca. ¿Dónde estás? ¿Qué ha pasado? ¿No has escuchado tu voz? ¿No has orado conmigo? ¿No has abierto mi palabra? Háblame, háblame. Ese es Dios. Y así actúa en todo el mundo. No es el hombre el que busca a Dios. Es Dios el que busca al hombre. Desde el principio, entonces, la iniciativa de Dios con Adán y Eva fue restablecer comunión entre Dios y el hombre. Y esto viene de Dios, porque el hombre, cuando es cegado por su pecado y aprisionado en su culpa, no solamente no puede restaurar su relación con Dios, sino entenderse a sí mismo y restaurar la relación con él mismo. Miremos el ejemplo sobre esto que está en el Salmo 32, en los versículos 3 y 4. Salmo 32, versículos 3 y 4. No se olviden que es David el que escribió este salmo y es David, el transgresor, el que está hablando. Y aquí nos muestra su situación personal, lo que le produce el sentimiento de culpa, el saber que pasó la línea roja. Y dice así, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. No es que Dios estuviera castigándolo, no. Cuando dice se agravó sobre mí tu mano, está diciendo una y otra vez veía con claridad que pasé la línea roja que no debía pasar y lo hice a sabiendas. Consecuencias. Se volvió mi verdor, versículo 4, en sequedades de verano. Yo creo que todos hemos experimentado a veces un poco de esto. Cuando hemos cometido un error grave, a veces perdemos hasta el sueño y nos sentimos más fatigados que de costumbre, desanimados para hacer algo, un poquito depresivos. Y quisiéramos oír la voz de Dios alegre con nosotros. Y no la sentimos así. Y nos produce temor acercarnos a Dios. Pero Él insiste y nos llama. La especialidad de Dios es el perdón. La especialidad de Dios es la renovación. La especialidad de Dios es dar una nueva vida. Como dice el Antiguo Testamento,
tus pecados que son tan rojos como lo bermejo, lo transformaré como blanca lana. Es interesante que el Salmo 32, igual que el Salmo 51, tienen como una pequeña frase arriba al comienzo. Dice, Salmo a masquil. Masquil. Y la palabra masquil en el hebreo significa un salmo que contiene instrucciones de cómo hacer lo que Dios quiere. Eso significa la palabra masquil. Significa instrucción. O sea que el Salmo 32, el Salmo 51, que son prácticamente los dos claves de David, tienen esa intención. Dios dando instrucciones acerca de cómo reparar un corazón roto, cómo levantar un alma abatida, cómo permitir experimentar el perdón. Ese es el motivo del Salmo 32. Por eso que David nos escribe su propia experiencia. Y llegamos al versículo 5 del 32. Dice así, y David es el que está hablando. Dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mi transgresión. Y fíjese, esta palabra es la que debe usarse. Una cosa es pecar simplemente, otra cosa es transgredir. Por eso que Adán y Eva se usa la palabra transgresión, porque conocían y sabían lo que no debían hacer. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Qué interesante. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. No hay transgresión que Dios no pueda poner en su divino olvido. Pero ¿cuánto demoró David en hacer lo que dice el versículo 5? En lo que él cuenta de los primeros 4 versículos pasó mucho tiempo. Pasó mucho tiempo. Pasó tanto tiempo que el hijo que había tenido con Betsabé creció, nació, creció. ¿Y cómo se sentiría David cuando se acercaba su hijo pequeñito, queriendo tomarle las manos, jugar con él, y él decir, yo soy el asesino de quien debía haber sido tu padre? Terrible para David. Por eso aún cuando estaba sentado en el trono como rey, pero sabiendo todo lo que había pasado, él dice en el 3, mientras callé, no toqué el tema, ni permití que nadie lo tocara. Se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día, todo lo que eran verdores en mi vida, se volvieron sequedades de verano. Pero allí estuvo el perdón de Dios. No hay duda entonces que Dios coloca en este salmo una base bien interesante. Primero, Dios es el único capaz de sacar de la vida de alguien que ha caído el sentimiento de culpa. Porque el sentimiento de culpa oscurece nuestra mente, nos quita la paz interior y nos sentimos sucios no solo delante de Dios, sino delante también de otros creyentes,
delante de otros creyentes. Aquí, en estos dos primeros versículos, hay tres palabras clave para que las tengamos en cuenta. Primero, transgresión. Segundo, perdonada. Tercero, cubierto. Ya sabemos que transgresión significa una desobediencia decidida y voluntaria. Y aquí un pequeño paréntesis. Los que estamos en esta mañana aquí somos creyentes en Cristo. Algunos tenemos bastante tiempo. Ahora, una pregunta que el Señor nos hace en esta mañana es esta. ¿Hay líneas rojas que tenemos que borrar en nuestra vida y colocarlas nuevamente para respetarlas y cumplirlas? Hay algo de lo cual yo experimento un sentimiento de culpa que posiblemente nadie lo sabe, pero con el que yo lo sepa, ya afecté mi propia vida. Tenemos dos opciones. Continuar como David en el versículo 3 que dice, mientras callé. No significa salir a contarlo a todo el público, no. Si lo que yo hice tuvo que ver con el daño a alguna persona que me conoce y que yo conozco, mi deber es ir a hablar con él. Pero si es algo que solo tiene que ver con mi vida, no tiene sentido callar. Podremos sentir vergüenza delante de Dios. Pero la Biblia dice, el que se acerca a mí, ungido, triste, apagado, sintiéndose culpable, yo haré el cambio en su vida, porque la especialidad de Dios es perdonar. Fíjense que también la palabra perdonar va acompañada de la palabra cubrir. Y ya se veía esto en el Antiguo Testamento. Cuando el judío presentaba su sacrificio, el sacerdote obviamente mataba al animal, pero el ofrendante ponía sus manos sobre el animal y traspasaba su pecado al animal. Y la muerte de ese animal significaba que su pecado había sido cubierto. Cubierto. Y si algo está cubierto, usted ya no lo puede volver a ver. En el Nuevo Testamento se nos dice lo mismo. Dios es el que perdona y cubre. Y cubre el pecado. ¿Y en qué sentido lo cubre? Lo cubre, como dice Miqueas, capítulo 7, versículo 19. Dios está hablando allí del perdón y dice, tomaré tus pecados, los perdonaré y los echaré en lo profundo de la mar. ¿Saben ustedes que hay profundidades en ciertos lugares del mar en que la profundidad es de 20, 30, 40 kilómetros? Estamos hablando de 30, 40 mil metros. ¿Quién podría sacar algo de allí después que fue tirado ahí? Eso es lo que nos comunica el versículo 19 de Miqueas 7. Tomaré tus pecados y los arrojaré a lo profundo de la mar, de tal manera que, dice Dios, no me acordaré más de ellos. O sea que el perdón y el cubrir elimina absolutamente el sentimiento de culpa. Donde no hay pecado, fue perdonado, no hay culpa.
Y si no hay culpa, ya no hay sentimiento de culpa. Entonces yo puedo llamarme bienaventurado, bienaventurado, bienaventurado. Y la última palabra que leíamos nosotros, en los versículos 1 y 2 del Salmo 32. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. ¿Qué es el perdón? El perdón significa que podemos andar por la vida con una carga inmensa sobre los hombros, que nadie la ve, pero que nosotros la sentimos. Y el perdón implica que hagan de cuenta un esclavo que está arrodillado con una carga sobre sus hombros que no puede levantarse. Tampoco el esclavo la puede dejar allí. No, tiene que tomarla, cargarla y llevarla a donde sea. Una figura del perdón en la Biblia es que entonces un hombre que no es esclavo toma esa carga del esclavo, la pone a un lado y le dice, puedes levantarte, y le ayuda a levantarse. La figura del perdón nos dice que nosotros no podremos nunca eliminar la carga de nuestro pecado, la carga de nuestras faltas. Y eso es lo que el Señor está dispuesto a hacer. Es lo que está dispuesto a hacer. Decía también aquí, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. ¿Qué significa eso? Culpar a alguien significa hacerlo responsable de algo. Y David, que sintió lo que significaba ser culpado, está diciendo, bienaventurado, feliz, aquel a quien Dios no inculpa, aquel hombre quien no es culpado. ¿Qué significa esto que hemos compartido? Significa que Dios, su máximo interés es que la vida suya y la vida mía no esté envuelta por culpabilidad. Porque mire el caso de David. Su culpabilidad lo anuló completamente como ese rey excelente que él era. Delante de sus súbditos era conocida su culpabilidad. Era conocido lo que había hecho, pero como rey nadie podía llamarle la atención o invitarlo a que cambiara de vida. Y todo ese tiempo David, sentado en su sillón de rey, siendo observado por sus súbditos que conocían todo lo que había pasado y más aún, muchos de ellos respetaban profundamente a ese general, el esposo de Betsabé, que David había asesinado. Y David callado, como él dice, callé, sentado en su trono con esa carga inmensa sobre sus hombros de la que no podía despojarse. ¿Vale la pena una vida como la de David, desperdiciada? Su máximo anhelo era construir el templo de Dios. Tenía todo listo, había comprado el terreno, tenía los elementos, tenía todo. La felicidad de ser el hombre que iba a construir el templo para Dios. Y Dios habla con él después que lo perdonó y lo restauró y le dice, solo hay una cosa, David. Con tus manos manchadas de sangre no puedes construir el templo. Eso lo hará tu hijo. Y aquí está la última lección para nosotros.
Aún perdonados, a veces nuestra vida tendrá que enfrentar consecuencias. Aún perdonados. Ahora, ¿qué haremos con nuestra responsabilidad frente a la ciudad de Cali? ¿Qué haremos? Esa es como una carga pesada que tenemos sobre los hombros, pero queremos que otros la saquen, que otros la tomen. ¿Y el Señor qué nos dice? Yo quiero perdonarte, quiero cubrirte, quiero quitarte de esa culpa y prepararte para lo que esta ciudad ahora más que nunca va a necesitar. No solamente conocer al Señor, sino restauración. ¿Puede pensar usted cuántas vidas tendrán que ser restauradas después de todo esto que ha pasado? Demasiado. Y eso no lo va a restaurar un psicólogo ni un psiquiatra. Ya hace mucho tiempo que un psiquiatra famoso colombiano dijo que el problema de Colombia era una crisis de identidad. Es decir, no distingue entre su mano derecha y su mano izquierda. Y esa tarea es la que nos espera, hermanos. Esa tarea. Comunicar a la ciudad de Cali, bienaventurado aquel caleño cuya transgresión ha sido perdonada y cubierta su pecado. Bienaventurado el hombre caleño a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Esa tarea la tenemos que hacer. Pero también tenemos que hacer una tarea personal. A veces nosotros descuidamos nuestra obediencia con Dios en cosas que consideramos pequeñas. Pero para Dios, lo que Él pide de nosotros, nunca lo podremos considerar pequeño o que si lo pasamos por alto, no habrá consecuencias. ¿Quiénes están sufriendo esta situación de Cali? No solamente los caleños, especialmente la estamos sufriendo los creyentes. La estamos sufriendo porque nos sentimos quizás perplejos y a veces en oración decimos, Señor, yo no entiendo lo que está pasando aquí. Haz algo, Señor, con esta gente. No, no es así, hermanos. No es así. Estamos llamados a una tarea de restauración que va a ser lo inmediato cuando todo este cese, si queremos cumplir nuestra tarea delante del Señor. Pedimos muchas veces en oración que Dios tenga compasión de la ciudad. Hasta cantamos una alabanza que dice, Señor, ten compasión de mi ciudad. ¿Y nosotros tenemos compasión de Cali? Nos espera una gran tarea. Pero primero tenemos que nosotros mirar en nosotros mismos si hay líneas rojas que hemos sobrepasado, si hay cargas de las cuales todavía no nos despojamos. Allí está el Señor diciendo, quiero que tú seas bienaventurado, que no haya en ti transgresión, que no haya en ti sentimiento de culpa, que no haya en ti nada encubierto. Somos llamados a una nueva vida. Y esa nueva vida la podemos recuperar. Si como dice el Salmo 4, oh Señor, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Y ese esperaré significa, ¿qué tienes que decirme, Señor?
¿Qué tienes que decirme? Y actuar con base en lo que Dios nos dirá. Demos gracias porque el amor de Dios es tan grande que Él ha cumplido su palabra y nunca se ha retirado ni se retirará de nosotros. Tenemos una larga y gran tarea que hacer cuando Dios mediante toda esta situación pase. Va a ser el tiempo de evangelizar esta ciudad, de cumplir lo que nos toca hacer. Y entonces vamos a poder decir que Cali es la ciudad mejor de todo Colombia. Es la ciudad de la felicidad, así se le llama. Bueno, cumpliremos esa tarea y veremos el resultado. Los invito a orar. Inclinemos nuestra cabeza. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias porque va a venir a nosotros tu reino, ese reino de cambio, de transformación. Y nosotros seremos esos soldados en Cali. Gracias, Señor, porque tú perdonas nuestras ofensas, nuestras faltas. Así como nosotros también tenemos que perdonar a quienes nos ofenden. Somos débiles, Señor. No nos dejes caer en tentación. No permitas que pasemos las líneas rojas. Pero gracias, porque en esta mañana nos miras con ojos de amor. Nos miras, Señor, con ese optimismo de estos hijos que somos nosotros, que estamos dispuestos a renovar fuerzas y tomar una tarea que nos corresponde. Porque es tu palabra y tu presencia, Señor, lo que traerá cambio a esta ciudad. Te damos gracias, Señor, porque no todo está perdido. Aún hay tiempo para hacer las cosas que tenemos que hacer y lo haremos con tu dirección y con tu ayuda. Padre bueno, que tu Espíritu Santo actúe en nuestros gobernantes. Sé trayendo claridad, pero sé también trayendo conciencia de las cosas. En tus manos están, Señor, quienes han proclamado este paro, quienes han participado. Señor, cuida a aquellos que lo han hecho de buena voluntad y en tranquilidad. Pero extiende tu mano, Señor, y no permitas que la muerte gane el terreno, sino que la vida. Señor, en tus manos descansamos. Te damos gracias, Señor, por cada iglesia en esta ciudad, por cada pastor, para que nos vayamos preparando para esa tarea de reconstrucción. Gracias por cada uno de nosotros, bendice la iglesia, y que este tema, Señor, sea un motivo para pensar en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y decimos: Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios.